Si estás esperando sentir motivación para cambiar tu vida, vas a esperar para siempre. Porque la motivación no aparece cuando la necesitas. Aparece cuando ya empezaste a actuar. Yo, Brian Tracy, he escuchado la misma frase durante décadas. No estoy motivado. La escuché de personas inteligentes, capaces, no llenas de potencial. Y con el tiempo entendí algo fundamental. La motivación no es el problema. El problema es creer que la necesitas para cambiar tu vida. La mayoría espera sentirse diferente para actuar diferente. Espera ganas, energía, claridad, confianza. Pero la vida no funciona así. La acción precede a la motivación, no al revés. Y mientras sigas esperando sentirte listo, seguirás posponiendo lo que sabes que deberías hacer. La motivación es emocional. Cambia con el clima, con el descanso, con el estado de ánimo. Hay días en que aparece y días en que desaparece por completo. Construir una vida sólida sobre algo tan inestable es como construir sobre arena. Aquí es donde entra el método diario. No como una técnica complicada ni como un plan perfecto, sino como una forma simple de actuar incluso cuando no hay ganas. Porque la vida no se transforma en días inspirados, se transforma en días comunes. Muchas personas confunden disciplina con dureza, creen que ser disciplinado es exigirse de forma extrema. Pero la disciplina real no castiga, organiza, quita la negociación interna, reduce la fricción, te permite avanzar sin pelear contigo mismo todos los días. Este video no es para decirte que seas más fuerte, es para mostrarte cómo dejar de depender de la motivación y empezar a construir una estructura que te sostenga cuando el entusiasmo desaparece. Una estructura humana, realista y sostenible. Si sientes que sabes lo que debes hacer, pero no lo haces con constancia, este contenido es para ti. No porque te falte voluntad, sino porque te falta un método diario. Y eso se aprende. Quédate hasta el final. Lo que vamos a trabajar aquí no busca hacerte sentir bien por unos minutos. Busca ayudarte a actuar de forma distinta todos los días, incluso cuando no tengas ganas. Si este mensaje resuena contigo, deja un like ahora. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que están cansadas de depender de la motivación. Y escribe en los comentarios una frase simple. Empiezo aunque no tenga ganas. Suscríbete. Este canal existe para ayudarte a construir disciplina real, claridad mental y una vida más consistente. La mayoría de las personas cree que no avanza porque no está motivada, pero esa idea es un error que se repite una y otra vez. El verdadero problema no es la falta de motivación, es la ausencia de un método diario. Sin método, incluso los días buenos se desperdician. Con método, incluso los días malos producen avance. La motivación es un estado emocional, viene y va. Depende del descanso, del ánimo, de lo que ocurre alrededor. Apostar tu progreso a algo tan inestable es dejar tu vida al azar. Por eso tantas personas comienzan con fuerza y se apagan rápido. No porque sean débiles, sino porque no tienen una estructura que las sostenga cuando el entusiasmo desaparece. Un método diario no es un plan perfecto ni una rutina ideal. Es una secuencia simple de acciones que se ejecutan aunque no haya ganas. No exige inspiración, exige claridad. Te dice qué hacer cuando no sabes por dónde empezar. Te mueve cuando la mente propone quedarse quieta. Observa este patrón con honestidad. En los días en que te sientes bien, avanzas. En los días en que te sientes mal, te detienes. Si tu progreso depende de cómo te sientes, entonces no es progreso, es reacción emocional. El método rompe ese ciclo porque actúa por decisión, no por emoción. Muchas personas confunden método con rigidez. Creen que seguir un método las volverá frías o mecánicas. Ocurre lo contrario. Un buen método humaniza el proceso, reduce la culpa, elimina la negociación interna, te permite avanzar sin castigarte por no estar motivado. El método diario responde a una pregunta clave. ¿Qué hago hoy? Incluso si no tengo ganas. Esa respuesta elimina la parálisis, te saca del debate mental, te devuelve el control del día. Sin método, cada jornada empieza con fricción. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo hago ahora o después? Esa indecisión constante consume energía antes de que hagas algo útil. Con método, el día se vuelve más liviano, menos decisiones, más ejecución. Las personas disciplinadas no tienen más fuerza de voluntad, tienen menos decisiones abiertas. Definieron de antemano qué hacen cada día, y cuando llega el cansancio, no deciden, ejecutan. Un método efectivo no depende de condiciones ideales. Funciona en días normales, en días caóticos y en días malos.
No busca el máximo rendimiento, busca continuidad. Y la continuidad, con el tiempo, supera cualquier pico de motivación. Piensa en cuántas veces dijiste, mañana empiezo, esperando sentirte mejor. Ese mañana casi nunca llega porque la motivación no crea movimiento. El movimiento crea motivación. El método existe para iniciar ese movimiento sin pedir permiso al ánimo. Este es el primer despertar. Dejar de esperar, sentirte diferente y empezar a actuar con método. No para exigirte más, sino para sostenerte mejor. No para ser perfecto, sino para ser constante. Cuando tienes un método diario, la pregunta deja de ser ¿tengo ganas? Y pasa a ser ¿qué toca hacer ahora? Y esa simple pregunta cambia la forma en que vives tus días. Aquí comienza el verdadero cambio. No cuando aparece la motivación, sino cuando aparece el método que te permite avanzar incluso sin ella. La mayoría de las personas falla no porque apunte bajo, sino porque apunta demasiado alto para sostenerlo. Diseña días ideales para una versión perfecta de sí misma y luego se frustra cuando la vida real no coopera. Aquí entra una verdad clave del método diario. No te cambia lo que haces en tus mejores días, te cambia lo que cumples en los peores. Los mínimos diarios son acciones pequeñas, claras y no negociables. No son metas ambiciosas, son compromisos realistas que puedes cumplir incluso cuando estás cansado, desmotivado o saturado. Y justamente por eso, funcionan. Muchas personas confunden mínimo con mediocridad. Creen que hacer poco es conformarse, pero el mínimo diario no es poco, es lo esencial. Es la base que sostiene la identidad. Es lo que te permite no romper la cadena. Porque cuando rompes la cadena, volver cuesta mucho más. Piensa en cuántas veces abandonaste algo porque no podías hacerlo bien. El entrenamiento perfecto, la rutina ideal, el día completo. Al no poder cumplirlo, lo dejaste todo. Ese patrón no es falta de disciplina, es mal diseño. El método diario invierte la lógica. Primero asegura el mínimo, luego deja que el día sume. Si hay energía, haces más. Si no hay, igual cumples. Y cumplir, aunque sea poco, mantiene viva la identidad de alguien que no se abandona. Un mínimo diario responde a una pregunta simple. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer hoy para respetarme? No para impresionar, no para avanzar rápido, para respetarte. Por ejemplo, no entrenar 1 hora, sino mover el cuerpo 10 minutos. No leer un libro, sino leer 2 páginas. No planificar todo, sino definir una acción clave. Estos mínimos parecen insignificantes, pero tienen un efecto profundo. Eliminan la excusa, porque ya no puedes decir no tengo tiempo. 10 minutos existen, 2 páginas existen, una acción existe. La mente ama negociar cuando el objetivo es grande, pero se queda sin argumentos cuando el compromiso es pequeño y claro. Ahí ocurre algo poderoso. Dejas de discutir contigo mismo. Las personas disciplinadas no confían en la fuerza de voluntad, confían en el diseño. Saben que habrá días malos, y por eso diseñan compromisos que sobreviven a esos días. No esperan motivación, ejecutan mínimos. Otro error común es medir el día por resultados visibles. Hoy no avancé mucho, pero el método diario mide otra cosa: cumplimiento. Si cumpliste tu mínimo, el día fue exitoso, aunque el resultado aún no aparezca. Esto cambia completamente la relación con el progreso. En lugar de frustrarte por no avanzar rápido, te fortaleces por no abandonar. Y no abandonar repetido crea algo más fuerte que la motivación: confianza interna. Cuando cumples mínimos todos los días, ocurre algo interesante. Muchos días haces más, pero incluso cuando no haces más, ya ganaste. Porque protegiste tu identidad, porque no te traicionaste, porque seguiste. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por romper compromisos consigo misma. Los mínimos diarios reparan eso. Te enseñan a cumplir lo que prometes, aunque sea pequeño, y esa habilidad se transfiere a todo. Si quieres que este método funcione, elige un solo mínimo por área importante, no muchos. 1. Y protégelo. Hazlo no negociable. Hazlo parte de quien eres, no de lo que intentas. Este es el segundo despertar. Entender que los grandes cambios nacen de compromisos pequeños cumplidos sin excusas, no de explosiones de esfuerzo, sino de continuidad silenciosa. Cuando aseguras el mínimo, el resto del día deja de ser una lucha. Y cuando el día deja de ser una lucha, la vida empieza a ordenarse. La mayoría de las personas no se cansa por hacer demasiado, se cansa por negociar todo el tiempo consigo misma. Cada día comienza con una discusión interna silenciosa. ¿Lo hago ahora o después? ¿Vale la pena hoy?
¿Y si descanso un poco más? Esa conversación constante no parece grave, pero consume una enorme cantidad de energía mental. El problema no es la tarea, es la decisión repetida. Cuando tienes que decidir lo mismo todos los días, la mente se desgasta. Y cuando la mente se desgasta, elige lo fácil. Por eso, incluso personas capaces terminan abandonando hábitos simples, no porque sean difíciles, sino porque exigen demasiadas decisiones. El método diario existe para eliminar esa negociación, no para volverte rígido, sino para liberarte del debate interno. Cuando algo ya está decidido, no se discute, se ejecuta, y esa simpleza devuelve energía. Observa cómo funciona esto en la práctica. Si cada mañana decides si entrenas o no, si lees o no, si empiezas o no, estás entregando tu disciplina a tu estado emocional. En cambio, cuando la regla ya está definida, el día se vuelve más liviano. No hay que convencer a nadie, solo hay que cumplir. La negociación interna suele disfrazarse de razonamiento. La mente dice que está siendo lógica, cuidadosa, flexible, pero en muchos casos solo está buscando evitar la incomodidad. Y cuanto más dialogas con esa voz, más poder le das. Las personas disciplinadas no son más duras consigo mismas, son más claras. Definen de antemano qué se hace y qué no se discute. Reducen opciones, y al reducir opciones, reducen el desgaste. Piensa en cuántas veces empezaste el día ya cansado, sin haber hecho nada. Ese cansancio no viene del esfuerzo, viene del ruido mental, de pensar demasiado, de decidir todo desde cero, de no tener reglas claras. Un método diario eficaz elimina preguntas innecesarias. No te preguntas si vas a cumplir tu mínimo, ya está decidido. Te preguntas cómo lo vas a cumplir hoy. Esa diferencia cambia la experiencia completa del día. La mente ama negociar porque cree que así mantiene el control. Pero ocurre lo contrario. Cada negociación abre la puerta a la excusa, y cada excusa debilita la constancia. Cuando eliminas la negociación, eliminas la excusa antes de que aparezca. Esto no significa ignorar la realidad. Significa no convertir la realidad en debate constante. Hay días difíciles. Hay ajustes necesarios, pero esos ajustes se hacen en frío, no en medio del cansancio, no cuando la mente busca alivio inmediato. Un error común es pensar que eliminar la negociación te hará sentir forzado. En realidad, te hace sentir más tranquilo, porque ya no tienes que convencerte todos los días. La decisión está tomada, y eso da paz. La disciplina madura funciona así: pocas reglas, claras, sostenidas, no muchas promesas, no muchos planes, no muchas opciones. Simplicidad ejecutable. Haz este ejercicio mental. Imagina cómo sería tu día si no tuvieras que decidir si harás lo importante, si simplemente supieras que se hace. ¿Cuánta energía se liberaría? ¿Cuánta claridad aparecería? Las personas que avanzan no ganan tiempo haciendo más cosas, ganan tiempo dejando de discutir consigo mismas. Y ese tiempo mental se convierte en foco, calma y constancia. Este es el tercer despertar. Entender que la negociación interna no te protege, te desgasta, y que la disciplina real no exige más fuerza de voluntad, sino menos decisiones abiertas. Cuando reduces la negociación, el método diario se vuelve natural. El mínimo se cumple, el día avanza, y la mente, en lugar de pelear, coopera, y cuando la mente coopera, avanzar deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso sostenido. Hay un error silencioso que no parece grave, pero que destruye la constancia desde dentro. Recompensarte antes de cumplir. No es abandonar por completo. Es algo más sutil. Es darte permiso para el placer, el descanso o la distracción antes de haber hecho lo que prometiste. Cuando esto ocurre de forma ocasional, no pasa nada. Pero cuando se vuelve hábito, el método diario se rompe. Porque la mente aprende rápido. Aprende que puede obtener alivio sin esfuerzo. Aprende que cumplir es opcional. El cerebro funciona por asociaciones. Si cada vez que aparece una tarea incómoda te das una recompensa primero, entrenas a tu mente a evitar la acción. Poco a poco, el compromiso pierde fuerza, la disciplina se vuelve frágil. Muchas personas confunden esto con autocuidado. Se dicen, hoy me merezco descansar, primero me relajo y luego hago, después empiezo con más energía. A veces eso es cuidado real, pero muchas veces es evasión disfrazada de amabilidad. La diferencia es clara. El descanso consciente viene después del cumplimiento. La evasión aparece antes del esfuerzo, y la mente sabe perfectamente cuál de las dos está ocurriendo. El método diario no elimina el placer, lo reordena. Primero cumples, luego descansas.
Primero haces lo que dijiste, luego te permites desconectar, no por dureza, sino por coherencia. Cuando inviertes ese orden, algo interno se rompe, la palabra pierde peso, el compromiso se debilita y empiezas a vivir con una sensación constante de deuda contigo mismo. Descansas, pero no descansas de verdad, porque sabes que algo quedó pendiente. Las personas disciplinadas no son personas privadas de placer, son personas que no negocian el orden. Entienden que el descanso verdadero solo existe cuando no hay promesas incumplidas rondando la mente. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces te permitiste un pequeño descanso antes de cumplir y ese descanso se alargó hasta que el día terminó? No es falta de carácter, es falta de estructura. El método diario protege tu energía justamente porque protege el orden. Cumplir primero libera la mente. El descanso posterior es más profundo, más real, más reparador. Otro punto importante, recompensarte antes de cumplir también distorsiona la percepción del esfuerzo. El cerebro empieza a sentir que la tarea es más pesada de lo que realmente es, porque la pospone, y cuanto más se posterga algo, más grande parece. Cuando cumples primero, ocurre lo contrario. La tarea pierde peso, se vuelve manejable, y muchas veces descubres que no era tan difícil como tu mente decía. La disciplina humana no se basa en castigarse, se basa en respetar el proceso. Y el proceso tiene una secuencia clara. Acción, alivio, no alivio, acción. Si quieres que este método funcione en tu vida, establece una regla simple. No hay recompensa antes del mínimo cumplido. No más, no menos. Esa regla por sí sola puede cambiar completamente tu relación con la constancia. El cuarto despertar ocurre cuando entiendes que no necesitas motivarte más, sino proteger el orden correcto. Cuando haces eso, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en algo natural. Cumples, luego descansas, avanzas, luego disfrutas y poco a poco vuelves a confiar en ti. Hay días en los que todo parece estar en pausa. No estás mal, pero tampoco estás bien. No estás motivado, pero tampoco completamente desanimado. Y en ese punto intermedio aparece una frase peligrosa. Cuando me sienta listo, empiezo. Esa frase suena razonable, tranquilizadora, pero en la práctica retrasa tu vida. Sentirte listo es una sensación rara. No aparece con frecuencia. Y cuando aparece, dura poco. Esperar por ella es como esperar el clima perfecto para vivir. Mientras tanto, los días pasan. Y lo que iba a ser temporal se vuelve permanente. El método diario no espera claridad total. Funciona con claridad suficiente. No necesita certeza absoluta, necesita decisión. Porque la claridad no precede a la acción. Muchas veces la sigue. Observa cuántas veces postergaste algo importante no por miedo, sino por espera. Espera de energía, espera de ánimo, espera de condiciones. Esa espera parece inofensiva, pero entrena a la mente a evitar el inicio. La mente ama la preparación infinita. Leer más, pensar más, analizar más. Todo eso parece productivo, pero muchas veces es una forma elegante de no empezar, porque empezar implica exponerte, fallar, no hacerlo perfecto. Las personas disciplinadas no esperan sentirse listas. Empiezan incompletas, empiezan con dudas, empiezan con poco, y al empezar, ganan algo que la espera nunca da: tracción. Tracción es ese impulso que aparece cuando ya estás en movimiento. No es entusiasmo, es continuidad. Y sin continuidad, ningún método funciona. Esperar sentirse listo también crea un problema emocional. Cada día que pasa sin acción, la confianza se erosiona. No de forma dramática, sino silenciosa. Empiezas a verte como alguien que posterga, y esa identidad pesa. El método diario rompe ese ciclo con una regla simple. Actúa antes de sentirte preparado. No para forzarte, sino para avanzar. Porque avanzar, aunque sea poco, cambia cómo te percibes. Piensa en esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar si haces el mínimo hoy sin sentirte listo? Nada grave. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si sigues esperando que el año pase igual que el anterior? Las personas que mejoran su vida no tienen más certezas, tienen más decisiones ejecutadas. Y esas decisiones acumuladas generan claridad real. Otro punto clave, la sensación de no estar listo, casi nunca desaparece antes de empezar. Desaparece durante el proceso. A medida que actúas, la mente se ajusta, el miedo baja, la claridad aparece, pero solo después. Esperar sentirse listo es, en el fondo, una forma suave de evitar la incomodidad inicial. Y toda transformación real empieza con una pequeña incomodidad,
Si quieres que este método funcione, cambia la pregunta. En lugar de ¿estoy listo?, pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso mínimo que puedo dar ahora? Esa pregunta no exige perfección, exige honestidad. Y casi siempre la respuesta está clara. El quinto despertar ocurre cuando entiendes que la acción crea la sensación de estar listo, no al revés, que la espera prolongada no te protege, te estanca, empieza sin ganas, empieza sin certeza, empieza pequeño, pero empieza, porque el momento perfecto rara vez llega, y la vida no espera a que te sientas preparado. Hay personas que empiezan fuerte, muy fuerte, días perfectos, energía alta, rutinas completas, todo parece alineado, y luego, sin un evento claro, desaparecen. No fallaron por falta de capacidad, fallaron por confiar demasiado en la intensidad y muy poco en la constancia. La intensidad impresiona, la constancia transforma. La intensidad depende del estado emocional, la constancia depende del compromiso. Cuando confías en arranques intensos, tu progreso se vuelve irregular, avanzas mucho en poco tiempo y luego retrocedes. Ese vaivén desgasta, crea frustración, hace que empieces a dudar de ti, no del método. El método diario no busca picos, busca ritmo, un ritmo que puedas sostener cuando el entusiasmo baja, porque el cambio real no ocurre en los días excepcionales, ocurre en la repetición silenciosa de lo básico. Piensa en cuántas veces te exigiste demasiado al inicio, cambiaste todo de golpe, te levantaste más temprano, hiciste más, te presionaste, y cuando no pudiste sostenerlo, lo abandonaste todo. Ese patrón no es falta de disciplina, es exceso de expectativa. La constancia no exige heroicidad, exige presencia, estar, cumplir, repetir, incluso cuando el día es gris, incluso cuando no hay resultados visibles, incluso cuando nadie lo nota. Las personas que construyen algo sólido entienden esto. No necesitan hacer mucho hoy, necesitan no abandonar hoy. Esa lógica cambia completamente la relación con el esfuerzo. La intensidad te hace sentir poderoso por un momento. La constancia te hace confiable contigo mismo. Y esa confianza interna es la base de cualquier cambio duradero. Otro error común es medir el progreso por la emoción del día. Hoy no sentí que avancé, pero la constancia no siempre se siente. Muchas veces es aburrida, repetitiva, y justamente por eso funciona. La mente quiere novedad, quiere estímulo, quiere sentir progreso rápido, pero la vida no responde a impulsos, responde a hábitos sostenidos. El método diario te protege de ti mismo cuando quieres acelerar demasiado. Te recuerda que avanzar lento y constante es mejor que avanzar rápido y desaparecer. Te devuelve al camino cuando el ego quiere resultados inmediatos. Piensa en esto con honestidad. Si hicieras un poco cada día durante todo el año, ¿dónde estarías? Mucho más lejos de lo que imaginas. Pero eso exige algo que la intensidad no enseña: paciencia disciplinada. La constancia también reduce la presión. No tienes que hacerlo todo hoy, no tienes que compensar, no tienes que recuperar el tiempo perdido. Solo tienes que cumplir lo que toca hoy. Y mañana repetir. Las personas que confían en la constancia no viven en deuda consigo mismas, porque no prometen más de lo que pueden sostener. Prometen poco y cumplen. Este es el sexto despertar. Entender que la constancia vence a la intensidad, siempre. Que no necesitas grandes días, necesitas muchos días cumplidos. Cuando adoptas esta mentalidad, el progreso deja de ser una montaña rusa emocional y se convierte en un camino estable, menos dramático, más efectivo. Y en ese camino, casi sin darte cuenta, tu vida empieza a cambiar. Hay un momento silencioso en el que todo empieza a cambiar. No es cuando logras algo grande, no es cuando alguien te reconoce. Es cuando cumples una promesa pequeña que hiciste solo para ti. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, pero algo interno se reacomoda. Cada vez que dices, voy a hacerlo, y lo haces, incluso en pequeño, refuerzas una identidad poderosa. Soy alguien que cumple. Y cada vez que no cumples, aunque sea por razones comprensibles, refuerzas otra identidad. Alguien que se explica pero no actúa. La mayoría no se da cuenta de esto, pero su vida está profundamente influenciada por la relación que tiene con su propia palabra. No con lo que dice a otros, sino con lo que se promete en silencio. El método diario no busca productividad extrema, busca algo más profundo: restaurar la confianza contigo mismo, porque sin esa confianza ningún plan se sostiene. Puedes tener metas claras, recursos, inteligencia, pero si no confías en ti, todo se debilita.
Cumplir tu palabra no exige grandes gestos. Exige coherencia. Exige hacer lo que dijiste que harías, aunque sea poco, aunque no sea perfecto, aunque nadie lo note. Esa coherencia es la base de la autoestima real. Muchas personas buscan confianza mirando hacia afuera, resultados, aprobación, validación, pero la confianza verdadera se construye mirando hacia adentro, observando tu comportamiento diario. Cuando haces lo que dices, tu mente aprende a confiar en ti, y cuando tu mente confía en ti, el miedo pierde fuerza. La falta de confianza no suele venir de fracasos grandes, viene de pequeñas promesas rotas acumuladas. De mañana empiezo, hoy no pasa nada, luego lo hago. Nada grave por separado, muy dañino en conjunto. El método diario repara eso paso a paso. No te exige cambiar todo, te pide cumplir una cosa y mañana repetir, y pasado repetir. Así, sin drama, sin presión excesiva, reconstruyes una identidad firme. Las personas con disciplina real no son perfectas. Fallan, se cansan, dudan. Pero hay algo que las diferencia. No se abandonan, ajustan, reducen, simplifican, pero siguen cumpliendo. Cuando empiezas a confiar en ti, el mundo se siente distinto. Decidir pesa menos. Actuar cuesta menos. El ruido mental baja, porque ya no necesitas convencerte. Sabes que si te comprometes, cumplirás. Este es el cierre del método. Entender que no estás construyendo hábitos, estás construyendo quién eres. Cada día refuerzas una identidad u otra. Y esa identidad, con el tiempo, define tu vida. Si llevas esto contigo, el 2026 no será especial por lo que logres rápido. Será especial porque dejaste de traicionarte, porque empezaste a cumplir, porque te volviste confiable para ti mismo. Y cuando eso ocurre, casi todo empieza a ordenarse. Nadie nos enseñó a construir disciplina sin depender de la motivación. Nadie nos dijo que avanzar lento también es avanzar, que cumplir poco es mejor que prometer mucho, que la vida no se ordena de golpe, se ordena paso a paso. No necesitas convertirte en alguien nuevo mañana. No necesitas hacerlo todo bien. Solo necesitas dejar de abandonarte, elegir una cosa pequeña, cumplirla hoy y mañana volver a cumplirla. Habrá días en los que no sentirás nada especial, días comunes, días grises, y aún así, si cumples lo que te prometiste, algo profundo se fortalece dentro de ti. Empiezas a confiar, empiezas a respetarte, empiezas a sentir estabilidad. El verdadero cambio no siempre se nota por fuera, muchas veces empieza en silencio, en una decisión pequeña que nadie ve, en un hábito mínimo que sostienes, en una promesa que esta vez sí cumples. Si hoy solo te llevas una idea, que sea esta, no tienes que hacerlo todo. Solo no te abandones hoy. Escribe en los comentarios una frase simple, solo para ti. Hoy cumplo conmigo. Si este video te acompañó, deja un like. Ayuda a que este mensaje llegue a alguien que también lo necesita. Y suscríbete si quieres seguir construyendo disciplina, claridad y una vida más firme, sin prisas y sin excusas vacías. Recuerda, no es el método lo que cambia tu vida, es lo que haces con él cada día. Nos vemos en el próximo paso.